Bueno, voy a continuar. Profe, una consulta. Dígame. Una consulta rápida. Tengo una duda. En cuanto a las tareas, ¿tenemos que enviárselos a su correo? Bueno, Sí, o la tarea número 1, no sé si necesariamente tenía que ser a su correo o a Teams. no, al correo. Por ahí está indicado en la tarea 1 que le deben de mandar al correo que les indiqué. Bueno, es Correo, que en la tarea 2 sí vienen esas indicaciones, pero en la sí. tarea 1 nada más venía pues la acorde pues, a nuestro criterio. Bueno, sí entendí. Sí, lo que pasa es de que yo lo que señalé ahí era que en cuanto al tiempo yo lo señalaba y en cuanto a la forma era la de ustedes. Pero el correo lo comenté que es el correo al que mandan las tareas de las prácticas. Sí, es el mismo correo. Profe, es que Ey, yo no nada más subí la tarea a la asignación de la tarea de Teams, entonces se lo tengo que enviar al correo otra vez. O sea, nomás lo subí a la asignación de la tarea. Ahí mm, donde asignó la tarea, ahí lo subí. ok, bueno, las reviso. Si están en tiempo y forma, no hay problema. Pero las tareas, por favor, corran la voz, las tareas son en el correo, en el oficial, pues, en el de Chapingo. ¿Sí? Sí, profesor, es que me pasó lo mismo. Subí el archivo, pero a Teams. No lo envié al correo, por eso consultaba. Bueno. Eh, lo revisaré ahora que voy a tener vacaciones. A propósito, los que se van, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo se van y cuándo regresan? Algunos regresan el 11 y se fueron algunos desde hoy y otros se van mañana. Los últimos que regresan es el 11. Me parece que sí, profesor. Bueno, voy a averiguar con la parte oficial, en la académica, y en función de eso yo les mando por este medio, les mando para terminar las sesiones que faltan. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los grupos que salen? ¿Qué grupos son los que salen? El 2, profesor. ¿Solo el 2? ¿Solo el grupo 2 Sí, es el que profesor. sale? Que yo sepa, ya todos los demás ya salimos. O sea, Nada más faltan ellos. solo el grupo 2 es el que sale. Bueno, ok. Entonces, veo y les mando una comunicación por este medio para agendar la visita al campo experimental para ver las máquinas. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo consulto con ustedes para ver cómo andan de tiempo en las mañanas, porque al campo experimental pues hay que ir en la mañana, en el transcurso de la mañana, para que estén ahí las personas que tienen los candados, las llaves y demás cosas. A principio de semana voy a hacer los contactos con la gente del campo experimental para ver qué es lo que se requiere, si es un oficio, no sé. Entonces, en función de eso, pero antes, a los jefes de grupo de los equipos, de todos los equipos excepto el 2, que me digan qué días en las mañanas tienen disponible una hora y media, unas 2 horas, por el traslado desde Chapingo al campo, al ranchito. Pero el lunes yo me comunico, el martes, yo me comunico con ustedes. Por favor, estén atentos, ¿sí? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, si no hay más, voy a continuar. Profe, solo para que quede claro, entonces la tarea 1 ya no se la volvemos a enviar al correo. Es que a mí me pasó igual que los compañeros. Había entendido que solo la subiéramos a la plataforma de Teams. No, lo que voy a hacer, voy a revisar. Voy a revisar y voy a ver las fechas, porque
lo que les he dicho, en tiempo y forma, si no están a tiempo, pues aunque le hayan mandado al correo incluso, no lo voy a hacer de cuenta lo que les comenté. Hagan de cuenta que los dejó el autobús. ¿Sí? Voy a revisar a ver cuántos mandaron al correo, porque sí he visto que algunos mandaron al correo. No los he revisado todos, confieso, pero sí he visto. Y en Teams no he visto, la verdad, no he visto. Yo estaba asumiendo que todos sabían que había que mandarlo al correo, pero no os preocupéis. Si lo mandaron en tiempo, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe, Hey, entonces, si le enviamos la tarea por Teams, ¿no la va a tomar en cuenta? en tiempo sí. Si la enviaron dentro del tiempo, sí. Si está fuera de tiempo, si es en Teams, si es aunque sea por DHL, no. Ok, gracias. Ándale pues. ¿Alguien más? Profe, yo me acabo de conectar. Sí. Ok, yo me acabo de conectar, y no entendí, entonces la tarea se tiene que mandar a su correo. Sí. Las tareas, al igual que las prácticas. Sí, ok. Ok, al correo de Chapingo. jmolina@chapingo.mx. Por ahí en la presentación les dije que ese era el correo al que tenía que mandar todo. Cuando hice la presentación, cuando les dije mis medidas, mi peso, a qué hora salía el pan, les dije que ese era el correo para mandar todo lo que estuviera relacionado con el curso. ¿Sí? Ok, pero por ser la primera y bueno, pues seguramente algunos no estuvieron cuando dije eso. Ok, pero si la mandaron por otra vía y no está en tiempo, hagan de cuenta que no la mandaron. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ándale pues. Ok, entonces el sistema de silos secados, el sistema de secado en silos secadores. Comentaba acerca de los silos. El silo realmente comenzó siendo un lugar para almacenar. Con el tiempo vieron la posibilidad de utilizarlo, además de almacén, como un secador. Y como de rayo, se pusieron a diseñar los silos secadores, que es como este que está aquí, el del lado, este de aquí. ¿Sí? Si digo la izquierda o derecha, para usted va a ser diferente. Este de aquí. Originalmente no tenía este piso. Lo incluyeron después con la finalidad de meter por aquí el aire o inyectar el aire, ¿sí? Por aquí, y que pase a través de la semilla. Les comenté la parte final, recuerdo que les comenté que cuando se está secando en un silo secador, la semilla, debe tener una altura de acuerdo al tipo de semilla. La altura para, por ejemplo, para el caso de maíz grano, frijol y las que se le parezcan, la camada, el tirante de la semilla es de 1,20, 1,40 de altura. Repito, considerando el tipo de semillas, considerando la presencia de las impurezas, ¿sí? Por ejemplo, y la forma de la semilla. ¿Por qué el tamaño de la semilla? ¿Por qué las impurezas? ¿Y por qué la forma de la semilla? Tamaño, forma, impurezas y obviamente la humedad. Bueno, porque si llenan estos hilos hasta por acá, hasta acá, el aire
Bueno, depende del ventilador, pero el aire va a estar en coreano que pase toda esa masa de semillas. Va a ser muy difícil, no la va a pasar. Dije que está en función del tamaño de semilla, de la forma de la semilla, de las impurezas y de la humedad. Seguramente ustedes, porque ya alguna ocasión lo comenté cuando hablé del peso volumétrico, semillas de forma regular, tendrán mayor o menor espacio poroso que las semillas de forma irregular. Repito, es pregunta. Semillas de forma regular tendrán mayor o menor espacio poroso que las semillas de forma irregular. De forma regular. Menor. Sí. Dígame. Es menor el espacio poroso en esas semillas. ¿En cuáles semillas? En las que son regulares. Así es. Por ejemplo. Maíz. Maíz. ¿Y una irregular? Chícharo, tal vez. No. Chícharo, No, tal vez. Garbanzo. Puede ser. Puede ser. Muy bien. ¿Y de tamaño? Haba. Haba. ¿Contra cuál? Ajonjolí. Magnífico. Muy bien. Excelente. Bueno, en consecuencia, una semilla de forma regular se va a acomodar mejor que una semilla redonda, como por ejemplo dio el caso del chícharo, soya y todas las semillas de forma esférica. Exactamente. Bueno, ¿y eso qué? Como dijera la señora en la tele, ¿y qué tiene que ver eso con la altura de la capa de semillas, con el tirante? ¿Cuál es la relación? ¿Qué tiene que ver eso con que la altura sea X? Por ejemplo, en el caso del secar maíz en mazorca, algunos autores señalan 3 metros, pero hay autores que señalan hasta 4 metros de altura de la capa de semillas cuando el maíz viene en mazorca. Obviamente, pues el espacio poroso maíz mazorca es mucho mayor. Todo eso, ¿qué tiene que ver con el secado? ¿Cómo se relaciona eso con el secado? ¿Cuál sería la explicación de poner menor capa? Por ejemplo, el ajonjolí que dijo, la altura de la camada de semillas para el tipo de ajonjolí, alfalfa y las que se le parezca, la altura, esta de aquí, de aquí hasta aquí, debe ser en torno de 80 centímetros. 80 centímetros. La semilla pequeña tiene menor espacio poroso. Y de nuevo, como la señora en la tele, ¿y qué tiene que ver eso? Dije, lo acabo de decir, que si la semilla está hasta aquí, va a ser muy difícil que el aire pase a través de la masa de semillas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente eso, el tamaño, la forma, las impurezas, todo eso, oponen una resistencia al paso del aire. Eso seguramente recuerdan los cursos de física que se llama, ¿cómo se llama? Magnífico, presión estática. Presión estática. Entonces, la fuerza que opone la semilla al paso del aire se conoce como presión estática. Y la presión estática, o esa fuerza, va a estar en función de lo que ya me comentaron. La forma, el tamaño, las impurezas y la humedad. Entonces, cuando la semilla está secando, los hilos secadores están a esas alturas, dependiendo de la semilla. Cuando es almacén, cuando es para almacenar, ahora sí, hasta las manitas. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente. Los hilos pueden tener sitios para llenarlos, para alimentarlos, como aquí.
o como acá. ¿Habrá alguna preferencia? ¿Habrá alguna preferencia al momento de comprar un silo? Que le digan al vendedor, oiga, yo quiero un silo que llene por aquí, o quiero uno que llene por acá. ¿Habrá alguna preferencia? Para secar, la semilla debe estar como está aquí, o como está aquí. Solo que cuando se llena, cuando se alimenta el silo, con cuando se alimenta, si se alimenta por aquí, va a hacer esto. Porque aquí está el chorro de semilla. Si es por aquí, entonces, si es por aquí, la semilla va a quedar así. Esta configuración y esta configuración se llama ángulo de reposo. ¿Sí? Y el ángulo de reposo también está en función del tamaño de la semilla, la forma de la semilla, etc. Si ustedes toman en sus manitas un puño de lo que sea y lo ponen sobre una parte plana, pues van a ver que lo que hayan tomado en sus manitas lo botan sobre algo plano, la mesa o lo que sea. Dependiendo del material, va a ser la configuración que tome el montón que dejaron caer. Y eso se llama ángulo de reposo. Bueno, si van a comprar, ojo con esto. Ha habido casos, sobre todo cuando la semilla está muy húmeda, muy pesada. Todo este peso hace que esto, obviamente, tiene que ver con la construcción, que esto se venga abajo. Raro, ¿no? Pero ha ocurrido. Por eso es conveniente, como dijera la comadre, es más mejor que el llenado sea por aquí. ¿Ok? Bueno. Otra consideración importante, dejémoslo todo esto. Otra consideración importante es esto que está aquí. Aquí dice semilla seca, frente secado y semilla húmeda. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Cuando la semilla es depositada, entra el aire caliente y la primera semilla que se seca es la que está aquí, la que está a la entrada del aire. ¿Sí? Esa semilla seca, y conforme avanza el tiempo, avanza también la semilla seca. Eso se conoce como frente secado. Y en la parte más alta, la parte superior de la capa de semillas, es la semilla húmeda. Eso no tiene ciencia, ¿sí? Bueno, pero es importante acompañar el secado para lo siguiente. Ojo, que la semilla que esté en contacto con la entrada del aire caliente no dure mucho tiempo expuesta a esas condiciones. ¿Por qué? Porque la semilla con el tiempo va a adquirir la temperatura de secado. Pero no dure mucho tiempo. Una. Dos, que la semilla que está más alejada de la entrada, la semilla húmeda, igual, que no dure mucho tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, porque conforme la semilla se va secando, va arrastrando la humedad. ¿Sí? Va arrastrando la humedad. De tal manera que esta semilla es la que va a tener en un momento dado alto contenido de humedad. Si tarda mucho tiempo en secarse, entonces esta semilla corre riesgo de que se desarrolle algún problema fitosanitario. Entonces es importante en este tipo de secado acompañar el proceso de secado y ver con qué velocidad avanza el frente de secado. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería en términos
generales, grosso modo, cómo avanza el secado. Y es importante lo que les mencioné por ahí cuando le dije que el sistema de secado estacionario requiere un equipo para medir, para acompañar cómo se va procesando el secado. Antes, para acompañar el secado, habría que tomar muestras. Muestras, pues como se las ingeniaran para tomar muestras. En el caso de grano, de semilla desgranada, los hilos tenían por aquí perforaciones, ¿sí? Alrededor del silo. Y en perforaciones de diámetro de un calador del equipo para hacer las muestras. Lo metían, tomaban la muestra y determinaban la humedad en el laboratorio. Una. Dos. ¿Recuerdan los métodos para medir el contenido de humedad de las semillas? Está el de la estufa, el de los aparatos, y esos se agrupan en dos partes, en dos equipos, en dos grupos. Los directos, ¿y cuáles otros? Como dijeron de la tele, si unos son directos, pues los otros son indirectos. ADF. Dentro de los métodos indirectos, recuerdan uno que esté relacionado con lo que les platiqué ayer, cuando les platiqué de la humedad de esas semillas en Chapingo. Repito, los métodos para medir el contenido de humedad se agrupan en métodos directos e indirectos. ¿Sí se remembrean? ¿Sí recuerdan? Bueno, dentro de los indirectos hay uno que está relacionado con lo que les platiqué ayer cuando comentamos. Es más, ustedes me ayudaron mucho cuando dijeron que el maíz en Chapingo tenía más o menos el 13% de humedad. ¿Será que hay un método que está relacionado con eso? Para medir humedad. Porque ayer les decía que era muy fácil que ustedes, desde la comodidad de su cuarto en Chapingo, o donde vivan aquí en Chapingo, en Texcoco, si tienen una llamada de algún familiar de su tierra, pues que les digan con mucha aproximación el contenido de humedad de las semillas. Bueno, pues justamente, imaginen que quieren saber el contenido de humedad de la semilla aquí, 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 aquí y aquí, y aquí, y aquí. En esos puntos rojos, está medio raros que sean puntos, pero bueno, en esas señales rojas, ustedes quieren saber la humedad. Ahora no quieren decir, no les interesa decir cuánta humedad hay en su tierra en este momento, cuánta humedad tiene el maíz allá en su tierra. No. Quieren saber cuánta humedad hay aquí, dentro de este silo. Bueno, entonces lo que hay que hacer es medir con un aparato cómo anda doña humedad relativa. ¿Y qué con eso? Ok, ya medí la humedad relativa. ¿Y cómo le hago para saber cuánta humedad tiene aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, justamente lo que comenté ayer.
si conocen las condiciones del ambiente y la composición química de la semilla, ¿sí? De aseguro que van a deducir con mucha facilidad, con la mano en la cintura o donde mejor se les acomode la mano, van a dar un dato muy aproximado de cuánta humedad tiene la semilla en cualquier lugar, incluso dentro de un silo secador, conociendo la humedad relativa y la composición química de la semilla. Eso era antes. Pero también les dije que hoy en día, el desarrollo tecnológico ha hecho que haya sensores en todo esto. Hay unos cables aquí, cables alrededor del silo, con sensores por aquí, por todos los sensores, pues. De tal manera que esos sensores retraten bien, lo mejor posible, el mayor espacio del silo. Y ya fácilmente con un software en la computadora lo pueden ver cómo anda la humedad dentro de la semilla. Esto que ustedes están viendo aquí, sí, lo pueden ver con esos sensores ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los silos secadores. Son silos también, pero les comenté que estos son construidos antes de eso. En este caso, la capa de semillas puede ser variable. Recordarán que en una diapositiva anterior decía que eran secador estacionario o de carga. Sí recordarán que dije eso. Silo secador o de carga. Bueno, justamente porque estos hilos son de camada fija. Estos es variable, puede ser variable. ¿Cómo variable? ¿Sí? Una vez que se seque esto, le pueden aventar semilla para que, si no tienen más hilo, pues, si no tienen más lugar donde secar, le pueden aumentar. ¿Ok? Bueno, estos hilos no. Estos hilos son de capa fija. Allí no hay forma de modificar la capa por donde pasa el aire de secado. Ojo, por donde pasa el aire de secado. ¿Sí? Ya lo van a ver. El flujo de aire es mayor en la parte inferior. También lo van a ver. La semilla requiere formar talud. También lo van a ver. ¿Qué es el talud? ¿Ok? Y eso ya lo comenté, que por ser construidos de madera, pues se deben usar bajo techo. Los únicos hilos que he visto aquí hace muchos años, los vi en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Si hay algún visitante de Nayarit, se puede dar una vuelta a Santiago Ixcuintla, donde estaba la Pronace, y a lo mejor por ahí, quien haya comprado la Pronace, o por ahí han de estar los hilos, si alguien está ocupando esas instalaciones, las compró, a lo mejor usa esos secadores. ¿Sí? Son de madera y deben de ser colocados bajo techo. Esto es lo que les acabo de decir. El ducto está en el centro. Por aquí entra el aire. Entra por aquí, sale, se conduce por todo este tubo perforado y estas flechas indican el paso del aire y sale por aquí. La madera está como si fueran persianas, ¿sí? Hay espacio entre madera y madera, de tal manera que en esos espacios es por donde sale el aire. Entonces el aire entra por ese tubo central perforado, pasa la capa de semillas, por eso dije que es fija la capa de semillas, es fija, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y si la semilla nada más llega hasta aquí? Hasta aquí. Bueno, pues hasta ahí va a secar y la capa va a ser fija. ¿Sí? El aire no sale para acá, no se va hacia acá. ¿Ok? Bueno, otra cosa que dije
el que tiene que tener, debe presentar talud. El talud es esta configuración de aquí. Eso que les dije de el ángulo de reposo es lo mismo, el talud o ángulo de reposo. La semilla cuando se alimenta por aquí y agarra esta configuración. Recuerden lo que dije del silo que se llena por la parte central. El talud es este. Y dije que en este tipo de secadores debe tener un émbolo, algo que impida que el aire salga hasta la parte final del tubo, que impida que el aire salga que vaya hasta la parte final. ¿Por qué? Porque si el aire saliera hasta acá, entonces esta semilla se secaría más rápido que cualquiera de estas. El uso de ese émbolo es justamente para más o menos equilibrar que la velocidad de secado de aquí a acá, sea más o menos la misma. ¿Sí? Eso es importante. Que la velocidad de secado hacia los lados sea más o menos la misma para acá. Si no tiene émbolo, entonces esa semilla se secará más. ¿Sí? Muy bien. Por favor, si hay dudas, no de las tareas, hombre. Profesor, Dígame. ¿puede repetir cuál es el talud? El talud, sí, cómo no. El talud es esto. Es la configuración que toma las semillas cuando se llena. El talud es el montoncito que les dije que ustedes avientan un montoncito, lo que sea, sobre la mesa y siempre va a agarrar una configuración. Ese es el talud. ¿Sí? Ese es talud. Ese ángulo que agarra el talud se llama ángulo de reposo. Y ese ángulo de reposo, estimadas y estimados amigos míos, todos de Videotelia, ese ángulo de reposo es muy importante. Es muy importante en la vida diaria. Si ustedes quieren que algo se mueva por gravedad, averigüen por el amor de Dios cuál es el ángulo de reposo. Aumentan un poquito ese ángulo y la semilla va. ¿Sí? Entonces ese ángulo de reposo tiene su importancia. ¿Sí? Tiene su utilidad práctica. Bueno, en el caso de ese secador, como se llena por aquí viene un montón de semillas, llena aquí, y se va a ir acumulando así. Imaginen que aquí están sus manos. Ahí está la mano que llena el silo. Abren la mano y va a caer, y va a ser un montoncito así. Ese es el ángulo de reposo o talud. ¿Ok? Bueno. Y aquí está de nuevo. Aquí está el talud. ¿Sí? Y estos son los hilos en una empresa. Esta foto la tomé de un libro, no es foto mía. Seguramente esto es una foto de Europa. En Europa hay muchos, los fabricantes de hilos son básicamente de estos. En América, pues los hilos secadores, la industria norteamericana sembró hilos casi por todo América. Son los que hay en México y en muchas partes de los países latinos. ¿Ok? Bueno. Esas son las celdas para secado. Recordarán las fotos esas de Chapingo que les mostré, ya les he dicho varias veces el origen de esa celda de secado.
Hacer de secado, imaginen un cuarto vulgaris. Un cuarto de, ¿qué les gusta? De 6 de 6 de ancho por 5 de alto y de largo, lo que ustedes quieran. Imagínense que estos sean 6 metros, ¿sí? O 4 metros, lo que sea. Y aquí 5 metros, o 4 metros, y aquí lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ojo, mucho ojo. Esto que ven aquí es un piso falso. Y se nota que está inclinado. ¿No es cierto? Bueno. La mazorca se alimenta, debe haber un elevador, se conoce como elevador de costillas. Aquí está la tolva, viene el elevador, lo lleva, y aquí es una banda. La banda son estos, ¿sí? Aquí está así. Y aquí hay otra banda, por arriba. Entonces, descargan la mazorca, la avientan a la tolva, la mandan con ese elevador de costilla a la parte superior de las celdas, de los cuartos esos. Hay una banda y esa banda la lleva para acá. Y esa banda debe tener un distribuidor como, como se hace cuando se riega por gravedad. Están los canales, hacen un bordito y sale. Ya después vienen los sifones y ese rollo y toda esa cosa novedosa ahora. Pero hagan los que hayan regado alguna vez por gravedad, saben a lo que me refiero. Es decir, viene la semilla, hay una forma de que la semilla viene aquí y se puede desviar a la celda 1, a la celda 4 o X. Ok, de acuerdo. Bueno, este piso está inclinado. La semilla se alimenta por aquí. Esto que está aquí, son los ventiladores o el ventilador y la fuente de calor. ¿Sí? Aquí hay un pasillo. Obviamente todo está cerrado. Un pasillo. Este ventilador y fuente de calor puede aventar el aire por aquí y pasa a través de la mazorca que cayó. Aquí está la mazorca. Esta es la mazorca. Aquí está el montón de mazorca. Aquí está. Como se llenó por aquí, debe estar así la mazorca. El talud es hacia acá. ¿No es cierto? Bueno, entonces se alimenta la mazorca. Les dije que hay autores que para ese tipo de secado señalan hasta 4 metros de altura. Aquí dice, hasta 4 metros de altura, algunos autores. ¿Okay? Se pone a secar, con X temperatura, se pone a secar, y cuando está seca, de este lado, hay unas puertitas. Ahorita van a ver una foto de esas. Hay unas puertitas. Abren la puerta y sí, adivinaron. La semilla corre, sale hecha la raya, como cuando está uno haciendo fila en el comedor y cuando lo abren, ¡rum!, todo el mundo entra. Así no eran mis tiempos. Pero bueno, entonces, ¿por qué sale la semilla como de rayo? Ah, porque en el diseño de este tipo de secado, de celdas de secado, tomaron en cuenta, sí, lo que están pensando.
tomaron en cuenta el ángulo de reposo. Por eso es de que no les preocupa cómo sacar la semilla, les preocupa cómo alimentar esto, las celdas de secado. ¿Ok? Y eso es cómo funcionan las celdas de secado. Cualquiera de ustedes puede ser, perdón, una celda de secado con esas consideraciones. Incluso los que sean de la costa, de muy húmedo, pueden hacer secadores con materiales locales. Hay aquí en el estado, en el centro de México, hay los cincolotes. Los cincolotes no son más que unas construcciones, digamos que esto mismo, son de madera. ¿Sí? Así. No son tan grandes. Los que son cuadrados no son tan grandes, son así. Es un cuadro. Esto es visto desde el dron, visto desde arriba. Y aquí están todas las maderas, hacia abajo. Los llenan. Todavía por ahí se ven en Tlaxcala, en el Estado de México. Ya hacia Morelos ya se ve otra cosa. Pero bueno, lo pueden hacer. Y también lo mismo con madera, pero de ancho reducido. Ancho reducido y así. Largo. Perdón. Te voy a dibujar acá. Aquí está muy feo. Por si te dibujo feo. Así. Esto, las empresas se lo fusilaron de los agricultores, de estos 5 lotes. ¿Sí? Entonces, ellos lo que ponen, pues tienen lana, no usan madera. Esta madera es de los árboles, pues, de las ramas, le quitan. Ellos ponen malla, ¿sí? Y pueden muy fácilmente, tienen lana, llenarlo con equipo de esos de la mano de chango, como le llaman las máquinas de los constructores. Ojo, pero este ancho es muy importante, porque repito, esto se usa en el trópico. Y el ancho es importante justamente porque para que el paso del aire no tenga tanta resistencia, para que la presión estática no sea muy alta. Repito, esta es una innovación que de las empresas fusilada del medio rural. ¿Ok? Y hay otros. He visto otros que, por ejemplo, un tanto como este. Fíjense lo que hacen. Ponen de las cajas de madera, de esas de las frutas, ponen esas cajas de madera en el centro, y alrededor ponen los palos. Y de alguna forma hacen que el aire entre por aquí, que pase esto. Nótese, de nuevo, que conociendo los principios, pues pueden aprovecharse lo que ustedes quieran. El otro día les dije que sabiendo cómo se procesa el secado, ya sabían secar. Y así es. Sabiendo cómo ocurre el secado, ya saben secar. ¿Que no se seca en forma natural? Bueno, pues si ya saben que en forma natural se seca así o asá, bueno, si en forma natural no se puede secar, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Simular las condiciones de lo natural para que se siga secando, aun cuando en forma natural no se pueda secar. Parece trabalenguas, pero eso sí es. ¿Ok? Muy bien. Profesor, tengo una Dígame, duda. dígame. ¿De qué dependerá que el productor o la empresa elija secar la semilla de maíz
en mazorca y no ya en grano? Esa es buena pregunta. Por favor, algún ingeniero que me auxilie, ¿cómo que se les ocurre? ¿Por qué será? ¿Ya vieron la tarea 2? ¿Ya la vieron? Los que hayan visto la tarea 2 y hayan gastado minuto y medio viendo la tarea, ya veo su cara y sus comentarios. Ya nos mandó otra, nomás para estar fastidiando. Los que hayan visto ese minuto y medio, la tarea 2, tienen la respuesta a la pregunta del colega. Tiene la respuesta a la pregunta del colega. Sí. Bueno, si la van a secar en mazorca, no voy a hacer referencia a lo de la práctica, no, pero voy a hacer referencia a la facilidad que tiene la mazorca para secarse comparado con el grano. Tan fácil como lo siguiente, lo acabo de mencionar. ¿Cuál es la altura de la camada del tirante de maíz semilla versus contra la altura de la camada de maíz mazorca? Pues es parte de la respuesta. Es más fácil secar mazorca que grano. ¿Por qué? Pues por la famosísima presión estática. La presión estática lo que va a hacer es de que se demore el secado, que se tarde el secado, que se gaste más dinero en el secado. Si la presión estática no es alta, si el aire pasa como en su casa, pues seguramente que el secado va a ser más rápido. ¿Sí? Esa es básicamente una razón. Pero la otra, repito, los que hayan visto la tarea están en condiciones de agregarle más a lo que acabo de decir ahorita. Y no lo comento porque, pues, a nadie le gusta que cuando llega tarde al cine, los que hacen en el cine les platican quién es el asesino. Entonces, seguramente que si les platico ahorita lo de la práctica, pues no les va a gustar. Seguro que no les va a gustar. Pues, ¿cómo que no? No. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así es? No les va a gustar que yo les diga, es que por eso no. Pero sí está relacionado con eso, con lo que les acabo de decir ahorita. ¿Sí? La capa, la camada, el tirante, las semillas, maíz desgranado puede ser hasta de 1,40. Maíz mazorca puede ser hasta de 4 metros. ¿Sí? ¿Cuál es el peso volumétrico del maíz? ¿Del maíz grano? Lo hicieron en la práctica. El otro día me dijeron que hoy no está el que me contestó la otra vez. Bueno. Y el peso volumétrico, recordarán para qué diablo sirve. Bueno, ¿y cuánto será el peso volumétrico del maíz mazorca? Porque de repente, a veces ocurre, me ha tocado varios casos que ya cuando se van ustedes, ya cuando por allá en la vida real, de repente me contactan y dicen, oiga, dice que me encargaron, que no sé qué tanto, que de esos proyectos del gobierno, los apoyos, les van a dar lana para hacer una bodega. Y pues necesito que, pues yo no recuerdo. Les pregunto, oiga, ¿usted llevó el curso? No, pues que sí. ¿Y lo pasé? No, pues que sí. Dije, no, pues entonces miéntemela.
¿sí? Porque justamente para diseñar una bodega, pues hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, la ubicación, la orientación, las puertas, el piso, las paredes, todo eso, todo eso. Pero además el tamaño tiene que ver cuánto, como se dice a veces, ¿y cómo te va? Pues en lo que cabe bien. Alguna vez le dije a alguien, oye, ¿y como cuánto cabe? No, pues que en lo que cabe bien. ¿Y como cuánto cabe? Bueno, entonces, ¿y como cuánto quieren que quepa la capacidad del sitio donde van a almacenar? No, pues que 10,000 toneladas. Ah, 10,000 toneladas. ¿Y cómo lo van a almacenar? ¿A granel o cómo? ¿Encostalado? En fin, todo eso es importante. Pero el peso volumétrico es muy útil para calcular el tamaño de un elefante como ese. Entonces, en el caso de la decisión del secado, pues hay que considerar, por lo pronto, eso, que es más fácil secar mazorca que grano, una. Y dos, por favor, relaciónenlo con la práctica 2. Ahí está la respuesta, pues, hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas ventanitas son las que les platiqué acá. Esta ventanita de acá. El piso está inclinado aquí. El piso está inclinado aquí. ¿Sí? Está perforado. Y acá, esta es una foto de la secadora en el colegio de posgraduados, allá en Montecillo. Por acá se sube la mazorca. Aquí está para que suban los operarios a ver si está funcionando la banda. Aquí arriba está la banda. No la del recodo. Yo hubiera querido que fuera la del recodo, pero no. La banda transportadora de mazorcas. Ya por acá, aquí está la escalera para subir al cielo. Entonces, por atrás, por acá de este lado, perdón, por acá de este lado, atrás de este cuartito, de este cuarto, está esto de acá, esto de acá. Entonces, y el piso inclinado está inclinado hacia allá, hacia acá. Aquí está la mazorca. Ojo, en el silo secador, imaginen que aquí está el silo. ¿Qué silo, Jesús mío? ¿Qué silo? En el silo secador, la semilla debe estar parejita, lo más plano posible. ¿Para qué? Pues para que se seque parejito. En las celdas de secado, la mazorca debe tener la configuración del piso, tener el mismo inclinación del piso, que sea paralelo al piso, que sea parejito como el piso, como acá también. Pero aquí no es necesario, no es conveniente que esté parejo, que esté hacia abajo. ¿Para qué? Pues por la misma razón, para que se seque parejito. Y ojo, como está inclinado, abren la puerta. Esa puerta aquí tiene una madera, si se alcanza a ver. Esta es de un color diferente a esto. Es amarillo y luego color naranja color metro. Bueno, quitan esas maderas, la van quitando y la semilla sale. Y aquí está una banda. Sale por gravedad. Aquí hay una banda. Esta banda la lleva acá. Esto que se ve aquí, esta lona que se ve aquí, ahí está la desgranadora.
de la desgranadora entra a esta construcción. Aquí en esta construcción, aquí, donde está ese asterisco, esa parte azul, están las máquinas para el beneficio de semillas en el colegio de graduados. ¿Ok? Bueno. Algunas consideraciones para el secado estacionario. Es decir, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta el aire. El aire para secado, dicen, en general, muchos autores coinciden en que debe ser de 4 a 11 metros cúbicos por minuto y por tonelada. Hay autores que consideran que debe ir hasta 17 metros, igual, metros cúbicos por minuto y por tonelada. ¿Cómo cuánto calculan que quepa en el laboratorio de semillas de mazorcas? Hablando de las bodegas. ¿Cómo cuánto calculan que quepa en el laboratorio de semillas? A ver, uno de cada grupo. Es un buen ejercicio. Imaginen que, para hacer cuentas fáciles, imaginen que la altura de las mazorcas es de 1 metro, para que no se compliquen la vida. ¿Cuáles serán las dimensiones del laboratorio en términos de lo ancho y lo largo? Altura ya se las dije, 1 metro. Dígame cualquier dimensión, cualquier valor. Serían como 8 metros de largo. Muy bien, 8 metros. ¿Y de ancho? Lo si quieres también. De ancho serían como unos 5 o 6. Ok, 5 por 8, 40. ¿Y cuántos metros cúbicos serán? ¿De mazorca? Esto para que tengan idea cómo se calcula la cantidad de aire. Entonces son 8 por 5, 40. ¿Cuántos metros cúbicos de mazorca habrá? Ingenieros, se me hace que no me están acompañando. Les voy a hablar a los muchachos de Teams y les voy a pedir que introduzcan. ¿Serían 40? Eso, 40. Pero voy a pedir a los muchachos de Teams que le metan mano al software y a la aplicación, y que no dejen que se conecte nadie que no dé la cara. Porque con el perfil, pues sí, es muy engañoso. De repente seguramente me quedo hablando como aquel que hablaba en el desierto hace más de 2000 años. ¿Se acuerdan de un personaje que hablaba en el desierto? Hace más de 2000 años. De repente creo que eso me pasa. Entonces voy a hablar con los muchachos de Teams y voy a decir, pues no la muelen, hombre. De repente me siento solo. Bueno, sí, 40 metros cúbicos. Ok, 40 metros cúbicos. ¿Cuántas toneladas serán de mazorca? Relacionado con lo que les acabo de decir de las bodegas. De repente me contaron, oiga, fíjese que voy a hacer me pidieron los de saber bueno, los campesinos que estoy trabajando, pero me piden que les haga un proyecto, no sé qué tanto, pues ahí va. Ok, no les cambio la plática. ¿Qué onda? ¿Cuántas toneladas? A lo que quiero que me digan es la cantidad de aire
que hay que meter en la mazorca que está en el laboratorio, considerando que vamos a meter 10, para hacer cuentas fáciles, 10 metros cúbicos. Pero necesitamos saber cuántas toneladas. ¿Sí me están acompañando? Sí, profe. Sí, profesor. A ver, dígame, hágame la cuenta. ¿Cómo cuánto pesarán esos 40 metros cúbicos de toneladas de mazorcas? ¿Cuántas toneladas serán? ¿Serán 40 toneladas? 40 toneladas. ¿Alguien más? Esos son auténticamente casos de la vida real. Yo no sé por qué existe Tele Chapingo. Porque hubo un tiempo en que supe que había Radio Chapingo. ¿Existe Tele Chapingo? Debería ser telenovelas así. Becerros Remolones, una serie para los de zootecnia. Árboles que nacen torcidos, para los de ciencias forestales. Sí. Suelos que levantan polvo. Y así. ¿Se imaginan el éxito que tendría la Tele Chapingo? Bueno, no me cambien la plática. ¿Qué onda? ¿Tienen elementos como para decirme cuántas toneladas? La neta, confiesen. ¿Serían 30 toneladas? 30 toneladas. ¿En base a qué dice que son 30 toneladas? Es que faltaría el peso de la mazorca en 1 metro cúbico, ¿no? Eso. ¿Y eso cómo se llama? Hace un rato pregunté que cuánto les dio el peso volumétrico en su práctica. Y el peso volumétrico, no sé si hay alguien del grupo 3 y grupo 4, recordarán que se hizo de dos maneras. Una con la semilla tal y como llega al laboratorio. Un dato del peso volumétrico. Y otro dato de peso volumétrico con la semilla pura. O lo que es lo mismo, se midió en dos momentos el peso volumétrico. Una con la materia prima y otra con la semilla pura. Ok. Pero ¿cuánto les dio el peso volumétrico de maíz? Del que se acuerden, de materia prima o de semilla pura. ¿Cuánto les dio? Como dicen los brasileños, yo no acredito. Es decir, no creo que no se acuerden, la neta. No creo que no se acuerden. A lo mejor los del grupo 2 pues ya están emocionados con el viaje y ya están pensando en las maletas y no sé. Pero el resto no tienen preocupaciones de ninguna índole de viajar, ¿no? Ya hicieron sus viajes. ¿Cuánto les dio el peso volumétrico? Ingenieras, ingenieros. Bueno, por favor averigüen. Por favor averigüen. Por favor averigüen cuánto es el peso volumétrico. Y ya encargados, pues averiguan cuál es el peso volumétrico de lo que dijo el compañero ahorita. El peso volumétrico de la mazorca, que sería el equivalente cuánto pesa 1 metro cúbico de mazorcas. Eso sería. Con ese dato, más el largo y el ancho del laboratorio,
ya van a tener cuántas toneladas. Eso desarrollan esto que está aquí, y van a tener cuál es el caudal del aire cuando usen 10 metros cúbicos que va a pasar, ¿sí?, por cada tonelada de semilla que hay en el laboratorio. ¿Sí? Y entonces el caudal de aire pues va a ser X. ¿Sí? Si fueran a secar lenteja, ¿sí?, pues igual, en el mismo espacio, pues van a tener que considerar la altura de las semillas, ya lo pueden definir a 1 metro, lo que ustedes quieran, y saber cuántas semillas hay de lenteja hay en el laboratorio. Y hacen las cuentas y listo. Entonces, el aire es importante a considerar cuando se seca de manera estacionaria. ¿Por qué? Este flujo de aire de 4 a 11 o de 4 a 17 metros cúbicos es para asegurar que va a pasar a través de la masa de semillas. Que la presión estática le va a hacer lo que le hizo el aire a Juárez, que no va a tener ninguna dificultad el aire para pasar esa masa de semillas. Este es el flujo de aire que se recomienda para secado estacionario. Y aquí dice que no usar menos de esto. ¿Por qué? Si se usa menos de esto, pues el secado va a ser muy difícil o de plano no se va a secar. Hay poco movimiento del aire dentro de la masa de semillas cuando no hay una fuente de aire, cuando no hay un flujo de aire. Entonces, si se usa menos de 4 metros, pues seguramente que va a haber problemas con problemas fitosanitarios o con el deterioro vía la respiración, que se va a gastar las reservas de la semilla porque va a respirar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Bueno, este es el rollo que hay que considerar, la presión estática. Esto es justamente lo que se requiere. ¿Cuál es el equipo necesario para X? Y esto es relativamente sencillo, porque si tienen esto, van a la tienda de la esquina y le dicen, oiga, quiero un ventilador de tantos HPs, ¿sí?, de tantos caballos de fuerza, y que tenga la capacidad para vencer una presión estática de tanto. Y listo, se lo llevan, lo instalan afuera del laboratorio, de aquel lado, entre la carretera y el laboratorio, ahí lo ponen, abren una ventana en el laboratorio, meten la mazorca, le avientan el aire caliente y listo, se va a secar la semilla. ¿Sí? Como dijera aquel, facilito. Esa fue la primera consideración. La segunda consideración es la humedad relativa. Ya he mencionado por qué es importante la humedad relativa. La humedad relativa en confabulación con la temperatura se confabulan, por eso en confabulación, se confabulan para dificultarle la vida a la inocente semilla, ¿sí?, en términos de que se deteriore más o menos rápido, es decir, si se seca o no se seca. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la humedad relativa? Bueno, porque la semilla
y ya lo dije. Por ahí alguien me dijo también que la sal, los fertilizantes, y seguramente han visto que en algunos equipos finos, en cámaras, en algunos equipos tienen unas bolsitas con un polvito blanco adentro en los empaques de esos equipos. ¿Alguien sabe qué diablos es ese polvito blanco? ¿Para qué sirve? Para que se adhiera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese polvito blanco? Bueno, ese polvito blanco, Sílica gel, profesor. sílica gel. ¿Y para qué sirve la sílica gel? Según yo, para absorber la humedad que haya. Así es. ¿Y por qué no le ponemos sal o azúcar? Así estarían dulces los aparatos. ¿Alguien se ha preguntado por qué diablos eso y no otra cosa? Pudiera ser arroz medio quemado. Bueno, la sílica gel. Podría ser porque se conserva, ¿no? Sí. Perdura. Así es. Pero se usa sílica gel porque la capacidad que tiene de retener humedad, ojo, por favor, con letras grandes y bonitas, la capacidad que tiene para retener humedad es del 40% de su peso. Hay otras sustancias con mayor capacidad higroscópica, pero la sílica gel, repito, la capacidad que tiene para retener humedad es del 40%. Por eso se usa en los aparatos, por eso se usa en los bancos de germoplasma, por eso se usa para asegurar que la semilla va a estar seca a ciertos niveles, obviamente, ¿sí? Pero la sal, el fertilizante, también sirve para tener humedad. El azúcar. Y hay otros compuestos químicos. Todos esos compuestos químicos se usan cuando se quiere hacer experimentos de almacenamiento. Para las tesis, eso es muy interesante, muy bueno. Quisiera que vieran cuántas tesis hay sobre eso en fitotecnia. Echaran una mirada a la biblioteca. Bueno, sería muy interesante ver. Ok, entonces es un material higroscópico y tiene esa característica de intercambiar humedad con el ambiente. La sílica gel tiene esa capacidad. ¿Sí? La sílica gel retiene, pero también pierde, ¿verdad? Tan es así que cuando hay sílica gel, seguramente lo han visto, la conocen, habrán oído hablar historias de la sílica gel, de que ahora a alguien se le ocurrió ponerle un colorante cuando aumente la humedad. De tal manera que cuando la sílica gel gana humedad, se colorea. Y para reponerle su capacidad de retener humedad, sí, adivinaron, se seca. Se seca al sol o se seca en estufa. Y otra vez le devuelven la capacidad a la sílica gel para retener humedad. Los elegantes dirían que la sílica gel es resiliencia, con ese terminajo de la resiliencia. Bueno, entonces se considera la humedad relativa porque las semillas son higroscópicas, no tienen humedad. Hay que considerar lo que mencioné, que el frente secado avance para que la semilla que esté en contacto con la entrada del aire seco no tarde mucho tiempo expuesta al aire secado. Y que la semilla más alejada de la entrada del aire no tarde mucho tiempo húmeda, porque se pueden desarrollar problemas en el deterioro, para el deterioro.
ya sea por cuestiones fitosanitarias o por la misma respiración de la semilla. Pero ojo, la humedad relativa alta es de riesgo, pero también la humedad relativa baja. El efecto de la humedad relativa alta ya lo comentan ustedes, ya me lo han dicho ustedes. ¿Cuál será el efecto de la humedad relativa baja, abajo del 40%? ¿Qué efecto tendrá en la semilla? Jóvenes, Pues un secado que ponga en riesgo ya la viabilidad de la semilla, que esté viva. la viabilidad de las semillas. ¿Qué le pasará a la semilla cuando se seca? ¿Qué le pasa a sus labios cuando está muy reseco el ambiente? Se parten, Se rompen. se cortean. Se agrietan. Que seguramente que en sus viajes por el Bajío, han visto qué les pasa a los suelos en la época de secas. O en cualquier parte donde sean los suelos parecidos a los del Bajío. ¿O qué le pasa al jabón del baño en la época de secas, aún estando en el baño? Se agrietan. ¿Eh? Se agrietan. Se agrietan. Se agrietan, exactamente, se agrietan. Pues a las semillas les pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? La neta, ¿saben por qué? Esta es una semilla. De lo que sea, no me interesa. Esta es el agua de la semilla. Aquí hay agua aquí y hay agua aquí. Todo esto, hasta el centro de la semilla. Cuando se está secando la semilla, lo dije, la primera agua que se va es esta de aquí. ¡Pum! Se va. Por condiciones de la humedad relativa, temperatura, pero también puede ser por el aire. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, cuando esta agua se va, esta agua se mueve, aquí, ahí se genera baja presión. Es un menos. Y aquí es alta presión. ¿Ok? Cuando esta agua se va, baja presión, y esta agua que está dentro de la semilla, voltea para todos lados y dice, ahora, y sale hecha la raya. Y también se va. Cuando esta agua de aquí salió, como aquella historia, el que se fue a la villa perdió su silla, aquí se genera baja presión. ¿Cómo será aquí? Alta presión. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Bueno. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Como es baja presión, alta presión, esta agua se mueve para acá y se mueve para acá. Y se sigue yendo. ¿A dónde? Pues no lo sé, a la atmósfera. Bueno. Ojo, mucho ojo, colegas. Yo dije que el secado es básicamente vaporización. El agua que está aquí se evapora y se va. Bueno, pero la evaporación ocurre de esta manera. Eso que les dije de los suelos, eso que les dije del jabón, es exactamente lo mismo que ocurre aquí. ¿Será que las cuarteaduras, las fisuras del jabón, hasta dónde llegan las fisuras del jabón? Alguien con la curiosidad científica que los caracteriza,
alguien ha agarrado un jabón y con un karate, ¡cha!, o con el cuchillo, ha cortado el jabón para ver hasta dónde diablos llega esas fisuras? ¿O alguien ha metido una pala para ver hasta dónde llega esas fisuras en el suelo? Bueno, pues estas partes es la parte húmeda. Y este movimiento del agua en el interior de la semilla se conoce en todos lados, hasta en Chiconcuac, como difusión. El agua se difunde hacia acá. ¿Sí? Y desafortunadamente, la velocidad de la evaporación y la velocidad de la difusión no es la misma. Por eso es de que se presentan cuarteaduras, fisuras, se raja pues el jabón, los suelos también, porque la primera agua que se va es esta, y esta se difunde muy poco. Entonces, cuando la humedad relativa es baja, empieza a ocurrir esto. Si la humedad relativa se mantiene baja y sigue bajando, las fisuras van a ir avanzando. Y entonces puede ocurrir lo que dijo el compañero, que la semilla deje de ser semilla. Entonces, una consideración importante es tomar en cuenta la humedad relativa, tanto alta como baja. ¿Ok? Bueno, esto está relacionado con esto, ya lo mencioné. ¿Alguien ha oído hablar de la carta psicométrica? La carta psicométrica es muy parecida a la carta a los Reyes Magos o la carta Santa Claus. ¿Alguien conoce la carta psicométrica? ¿Alguien ha oído hablar de la carta psicométrica? Esa carta mide tensión de humedad, presión de humedad de vapor, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, rápidamente porque el tiempo, como dicen los de la tele, el tiempo es el principal enemigo de la plática sobre acondicionamiento. Carta psicométrica. Esta es la carta psicométrica. Les presento a la carta psicométrica. La carta psicométrica no es más que un gráfico, un mapa psicométrico. Este es un auxiliar muy importante, repito, auxiliar muy importante para las personas, las empresas que se dedican al aire acondicionado o a acondicionar los ambientes. Pero los muchachos que trabajan poniendo aire acondicionado en los edificios, esto es su referencia de cabecera. Y para el caso de secado es muy importante. También es un buen auxiliar. Aunque hoy en día para medir la humedad relativa, pues hay un montón de aparatos. Unos más bonitos que otros, unos más caros que otros, unos más precisos que otros, hay un montón de aparatos. ¿Sí? Bueno, pues la carta psicométrica es muy fácil de usar. Si no la tienen, pues saquen una copia, bájenla del internet y ya la hicieron, la imprimen y ya la tienen lista, hombre. ¿No? Bueno, esta carta psicométrica, como ven, pues yo la recordaría como chapinguero porque tiene forma de un botín. No sé qué tanto, no sé si algún colega de economía o de sociología rural ya ha hecho un estudio, una tesis acerca del uso del tipo de zapato en Chapingo. Sería una buena tesis, la neta. No sé si ya alguien la hizo, pero los de economía o los de sociología rural deberían ocupar ese tema. Ok, esa es la carta psicométrica, no es más que una serie de rayas ahí y en conjunto tiene la forma de una bota o un botín. Esa carta, en lo que es la suela
la escala de aquí, la escala de aquí, la escala de la suela, corresponde a la temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Y cuando se hace lectura de bulbo seco, se proyecta en perpendicular, tal y como está aquí la línea roja. Las lecturas de bulbo seco, la temperatura de bulbo seco, se proyecta de manera perpendicular a la suela. ¿Ok? Muy bien. Esta escala de aquí corresponde a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Alguien ha oído esos términos? Bulbo húmedo y bulbo seco. Y las escalas están en los dos, en 2, Fahrenheit y centígrados. La temperatura de bulbo húmedo es en diagonal. Esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, es esta línea que está aquí, es esta, así como está aquí, en diagonal. Dije que es un auxiliar. Y es auxiliar porque conociendo esas temperaturas se puede conocer, ¿sí? Adivinaron, la humedad relativa, que son estas líneas que van, ¿sí?, en la configuración del empeine. Esas son las líneas que indican la humedad relativa. Y donde se cruzan la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, ahí donde coincida con una línea de acá, y si no coincide, pues hay que interpolar. Eso es la humedad relativa. Aquí tiene valores de la humedad relativa, ¿sí? Hacia acá es bajo, hacia acá es alto. ¿Ok? Ahí está la humedad relativa. El punto de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? Todos hablan del rocío. Todos hablan del rocío. Pero no es que hay rocío, es que, ok, bueno. El punto de rocío es el momento en que el ambiente, ojo, por ahí mencioné acerca de que en la atmósfera hay agua en forma de vapor. Eso lo comenté apenas. Bueno, eso quiere decir que el aire o la atmósfera tiene capacidad para retener agua. Tiene capacidad para retener agua. Pero llega un momento en que todo, como todo en la vida, se llena, se harta. Pues el punto de rocío es el equivalente a eso, a que se llena, a que se harta la atmósfera de tener agua en forma de vapor. Cuando se llena, cuando se harta, cuando se llena, se empieza a derramar. El punto de rocío es cuando el agua del ambiente empieza a aparecer sobre una superficie fría. Ese es el punto de rocío. Sí. Ahora ya no es costumbre, pero antes, cuando uno de joven andaba noviando, pues iba a tomar un chesco con la novia, y la primera vez que iban a donde se toman los refrescos, pues pedían su refresco, y por la pena nadie se atrevía a empezar a tomar refrescos fríos. Y de momento, esos refrescos fríos empezaban a sudar. Alguien alguna vez dijo que era tanto el nerviosismo de los novios que los refrescos, las botellas empezaban a sudar. El que estaba junto le dijo, no hombre, es el punto de rocío. Y ya le explicó, le echó todo el rollo. Bueno, pues el punto de rocío es eso. En la época de invierno, en algunos lugares, el ambiente pierde la capacidad de tener humedad y se concentra, aparece gotas en la superficie de ellas. En los carros eso es muy común. Eso es muy común. ¿Ok? Bueno, el punto de rocío está aquí. Aquí es el punto de rocío. ¿Cuál es? Acabo de decir que es cuando
el ambiente, la temperatura, el aire, ya no tiene capacidad para tener humedad. Esa es la humedad relativa. Bueno, de aquí hacia acá, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, ya lo saben, se reduce la humedad relativa. ¿De acuerdo? Hacia acá. Aumentamos la temperatura de bulbo seco y se reduce humedad relativa. De modo contrario, si se reduce la temperatura, va a llegar un momento en que el ambiente ya no tiene capacidad de retener humedad. Y si no tiene capacidad de retener humedad, ¿sí?, pues va a aparecer en las superficies frías, en los cristales. Eso es muy importante, el punto de Rocío. Es auxiliar, y esta carta es auxiliar porque justamente eso. Imaginen que estamos secando con la temperatura que sea aquí, 25 grados, ¿qué es esta cosa? Y la humedad llegó a 8%. Pero quiero bajar más la humedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calentar el ambiente. Aumentar la temperatura de bulbo seco. ¿Cuánto? Hasta aquí. ¿Cuánto va a bajar la humedad relativa hasta acá? Ahora, esa historia de la humedad relativa a 40%, yo dije que no es conveniente. No es conveniente así, la neta, no es conveniente. ¿O qué piensan ustedes? Bueno, pero creo que ya es tiempo, ¿no es cierto? Y antes de que me jalen las orejas. Aquí me quedo. Entonces, a ver, antes de que empiecen a dejarme solo, el martes a más tardar, bueno, depende. Yo espero averiguar con la gente del campo experimental, del ranchito, las posibilidades, los requisitos para hacer una visita a los equipos de beneficios de semillas que hay en el ranchito. En función de lo que me digan, yo me comunico con ustedes por grupo, así como mando las tareas, por grupo. Pero en el Inter, cada grupo me puede adelantar también desde el lunes o desde ya. ¿Cómo andan de tiempo? Cualquier día de la semana, en las mañanas. Tiene que ser por ahí de las 8 en adelante. ¿Sí? Consideren hora y media. Sí. Más, sí, hora y media máximo, 2 horas, pero en hora y media nos despachamos eso. ¿Ok? 1. 2. Entonces voy a averiguar en la académica cuándo están regresando oficialmente los colegas que se van de viaje. Y en cuanto lleguen, dependiendo de qué días de febrero sea, pues a la voz de Újule voy a continuar. En el Inter, hay que dar gracias a Dios, porque les voy a seguir mandando tareas. No importa que anden en Europa, en Alemania, en Argentina, en Boyeros, en Sonora, Sinaloa, no importa. Les voy a mandar las tareas. Sí. Ahora con la magia del internet y todos tienen equipo de cómputo, pues entonces no importa. Todo México es territorio, ¿no es cierto? Ok, colegas, pues nos vemos cuando